Las religiones de los pueblos originarios de América, también conocidas como religiones precolombinas, forman un universo espiritual tan diverso como las culturas que lo habitaron mucho antes de la llegada de los europeos. Estas prácticas no se pueden encasillar en una sola forma de creencia, ya que cada tribu, cada clan, incluso cada pequeña comunidad, tenía su propia manera de conectarse con lo sagrado. Estas formas de espiritualidad no eran solamente rituales, sino una manera de entender el mundo y el lugar del ser humano dentro de él. Algunas creencias se inclinaban hacia el monoteísmo, otras hacia el politeísmo, el animismo o una mezcla de todo ello. Lo que todas compartían era una profunda conexión con la naturaleza, con los ciclos de la vida, con los antepasados y con los relatos que pasaban de generación en generación. Las historias orales, las alegorías y los principios compartidos eran la forma de preservar y transmitir esa sabiduría ancestral. En muchas culturas nativas, la espiritualidad se expresaba a través de danzas ceremoniales, cánticos, el uso ritual de plantas sagradas que inducían estados alterados de conciencia y una serie de prácticas que celebraban la vida, la muerte y el misterio del universo. Y aunque muchas de estas tradiciones fueron silenciadas o perseguidas, algunas aún sobreviven, practicadas en la intimidad de las comunidades o en ceremonias tribales que resisten al paso del tiempo. Con la llegada de los europeos, especialmente desde el siglo XVII, comenzó una fuerte oleada de conversiones religiosas impulsadas por misioneros católicos y protestantes. En muchos casos, la evangelización no fue una invitación, sino una imposición. En Estados Unidos, por ejemplo, los niños nativos eran arrancados de sus familias y llevados a internados donde se les obligaba a abandonar sus lenguas, sus costumbres y su espiritualidad, para ser educados bajo los valores y creencias del cristianismo europeo. En América Latina, este proceso también fue severo, aunque tomó una forma ligeramente distinta. Aquí la evangelización fue parte fundamental de la conquista, y vino acompañada de una represión sistemática de las culturas indígenas. En Estados Unidos, durante más de 80 años, prácticas sagradas como la danza del sol y otros rituales tradicionales estuvieron prohibidas por leyes federales. No fue sino hasta 1978, con la aprobación del Acta de Libertad Religiosa para los Indios Americanos, AIRFA, que se reconoció el derecho de estos pueblos a practicar libremente sus creencias. En América Latina, en cambio, muchas comunidades indígenas encontraron una forma de resistir a través del sincretismo, una fusión entre sus tradiciones espirituales y las enseñanzas del cristianismo. Así, surgieron formas únicas de fe que, aunque aparentemente cristianas, conservan elementos esenciales de las creencias nativas. Este mestizaje religioso se dio en muchos grupos étnicos, aunque no en todos, y hoy forma parte del tejido espiritual de gran parte del continente. Durante el siglo XIX, en el norte de California, entre bosques, colinas y valles, surgió una corriente espiritual profundamente arraigada en los sueños y la identidad de los pueblos originarios. La religión Bole Maru fue un movimiento de revitalización espiritual que cobró vida entre tribus como los Maidu, los Pomo y los Wintan. Su nombre mismo refleja esta unión de culturas: Bole, una palabra de la lengua Wintan, y Maru, del idioma Pomo. Ambas evocan el mundo onírico de los curanderos, donde los sueños eran portales hacia el conocimiento espiritual y la sanación. La espiritualidad Bole Maru combinaba elementos ancestrales con influencias cristianas, creando una red de creencias y prácticas cargadas de simbolismo. Los sueños eran considerados mensajes divinos, una guía para quienes tenían el don de interpretar lo invisible. Parte fundamental de esta religión eran las danzas rituales, como la danza Bole o Maru, y la danza Bole Esi, en las que los participantes vestían tocados majestuosos y se movían al ritmo de una tradición viva, llena de fuerza y misterio. Al mismo tiempo, el cristianismo avanzaba con fuerza entre los pueblos nativos. Misioneros europeos, respaldados por los gobiernos de sus países, se establecieron en tierras indígenas, fundando misiones y escuelas donde buscaban civilizar a los pueblos a través de la religión. Pero la historia no fue tan simple. Si bien hubo intentos de borrar las creencias originales, muchas comunidades indígenas no abandonaron su espiritualidad. En lugar de eso, surgieron formas híbridas de fe, donde los principios del cristianismo convivían con visiones del mundo profundamente nativas. Personas como St. David Pendleton o Akerater, un guerrero cheyenne que también fue bailarín del sol, encarnan esta mezcla.
fue canonizado como santo episcopal sin haber renunciado por completo a sus raíces espirituales. Muchos cristianos indígenas, como explica el estudioso James Trata, aprendieron a mantener su identidad religiosa sin romper del todo con su herencia espiritual original. Otra manifestación de esta resistencia espiritual fue el baile del sueño, un movimiento nacido entre los clamas y Moouda que, más adelante, inspiró otras corrientes como el baile del fantasma y la religión de la logia de la tierra. A través de sueños y visiones, especialmente de los antepasados ya fallecidos, los pueblos buscaban sanar, comprender y preservar lo sagrado. A diferencia de otros movimientos más apocalípticos, el baile del sueño no predecía el fin del mundo ni catástrofes masivas, sino que era más bien una forma de reconexión espiritual. En la misma línea, hacia 1890, nació la llamada religión del tambor, también conocida como el tambor grande o el baile del sueño, entre los Santí Dakota. Esta tradición resonó como un llamado a la unidad entre distintas tribus, los Ojibwe, Meskwaki, Kikapu, Minaamani, Paotawatami, Ochunk, entre otros, comenzaron a compartir rituales centrados en tambores sagrados y ceremonias que traspasaban fronteras tribales. El tambor, símbolo del corazón de la tierra y del pulso de los pueblos, se convirtió en el eje de esta espiritualidad común. En medio de la colonización, la imposición religiosa y la pérdida de tierras y lenguas, surgieron estas formas de resistencia espiritual. Lejos de ser simplemente una historia de pérdida, también es una historia de creatividad, de adaptación y de profunda fidelidad a lo sagrado. Las religiones nativas americanas, en sus múltiples formas, siguen latiendo como tambores antiguos, recordando que lo espiritual también es una forma de resistencia, de memoria y de esperanza. En los valles boscosos del norte de California y en las tierras del sur de Oregón, floreció una espiritualidad profundamente arraigada en la tierra y en la memoria ancestral, la religión de la logia de la tierra. Esta tradición, nacida entre pueblos como los Wintan, se extendió como una brisa sagrada a otras comunidades como los Achomawi, los Siasta y los Siletz, y entre los Pomo también fue conocida como el baile de la casa central. Era más que una religión, era una esperanza. Sus seguidores creían que los antepasados volverían, que el mundo como se conocía se transformaría, y que la justicia espiritual finalmente restauraría el equilibrio perdido tras la llegada de los colonizadores. Este anhelo de renovación tenía ecos en otras prácticas, como el baile del fantasma, con el cual compartía visiones similares sobre el retorno de los espíritus y un nuevo comienzo. Más tarde, este mensaje de redención influiría directamente en movimientos como el baile del sueño, practicado por los Clamas y los Mooudak, reforzando un hilo de resistencia que atravesaba generaciones. En otra región del continente, hacia el noroeste pacífico, surgió otro camino espiritual, la religión de la pluma. Fundada en 1904 por Jaque Casa, un hombre medicina del pueblo Klickitat, esta religión también fue una expresión de renovación y unidad. Aquí, las plumas de águila, símbolos de fuerza, visión y conexión con lo divino, eran protagonistas. Los rituales implicaban una danza giratoria, una especie de trance sagrado donde el cuerpo se alineaba con el espíritu. No por nada algunos la llamaban también la religión de la hiladura o baile de la pluma. En lengua vascliqui, esto se traducía literalmente como religión giratoria, evocando ese movimiento constante que buscaba el equilibrio con el universo. Pero quizás uno de los movimientos más poderosos y extendidos de todos fue el llamado baile del fantasma. Esta creencia se tejía entre sueños y visiones, y se convirtió en un puente entre el dolor del pasado y la esperanza de un futuro restaurado. Aunque el nombre suene a algo sombrío, en realidad era una danza de reencuentro, una manera de invocar el regreso de los seres queridos, de los tiempos antiguos, y de una tierra libre de sufrimiento. El primer movimiento importante surgió en 1870 de la mano del profeta Pashute Wopsiwo. Fue entre 1889 y 1890 que cobró gran fuerza gracias a otro profeta del mismo pueblo, Wowouka, también conocido como Jack Wilson. La historia de Wowouka es fascinante. Hijo de un hombre medicina, tabibo, él mismo vivió una experiencia mística durante un eclipse solar. Aquejado por una fiebre, cayó en un trance profundo y, al despertar, afirmó haber viajado al mundo espiritual y haber recibido un mensaje del Ser Supremo.
Según su visión, el mundo estaba a punto de transformarse, los nativos americanos, incluidos los que habían fallecido, volverían a vivir en una tierra donde ya no habría hambre, dolor ni opresión. Pero para que esa promesa se cumpliera, había una condición: los pueblos nativos debían vivir con rectitud, dejar atrás los vicios introducidos por los colonizadores, sobre todo el alcohol, y entregarse al canto, la oración, la meditación y, por supuesto, al baile del fantasma. El mensaje de Wowoka se extendió rápidamente, y muchos lo vieron como una especie de Mesías, como un Cristo rojo, que traía un nuevo pacto entre los pueblos y lo sagrado. Su padre, Tabibo, ya había tenido visiones similares años antes, prediciendo que la tierra sería purificada por el Gran Espíritu, y que solo quienes siguieran el camino espiritual serían restaurados junto con ella. Estas enseñanzas se propagaron por todo el oeste de los Estados Unidos, llegando a tribus como los Siouxsiouxuni, Arapaho, Cheyenne y los Sioux, en sus tres ramas, Dakota, Lakota y Nakota. El baile del fantasma fue mucho más que una danza, fue una declaración de fe, un acto de resistencia y un grito de esperanza en tiempos de despojo y violencia. Su influencia fue tan profunda que dejó huella en otras religiones nativas como la Logia de la Tierra, Bole Maru y el baile del sueño. Incluso hoy, algunos pueblos como los Caddo siguen practicando esta fe, manteniendo viva la llama de sus ancestros. En todas estas religiones, desde las danzas giratorias del noroeste hasta las visiones proféticas del desierto, se refleja una verdad profunda: los pueblos nativos de América, a pesar de las heridas de la colonización, nunca dejaron de soñar, de danzar ni de buscar un mundo donde su espíritu pudiera ser libre otra vez. En el rico y vasto mosaico de espiritualidades indígenas que han sobrevivido los embates del tiempo y la colonización, la religión Clopispus representa una de esas historias de resistencia que brotan entre la tradición y la fe transformada. Esta religión nació de la visión de Iones Locum, un hombre indígena que, influenciado por la doctrina Basat, una creencia espiritual del noroeste del Pacífico, dio forma a una nueva forma de conectar con lo divino. Su nombre, Clopispus, proviene de los movimientos rítmicos y sacudidas que los practicantes realizaban durante sus ceremonias. Estos gestos físicos no eran meramente simbólicos, eran actos de purificación, de limpieza profunda del alma, gestos sagrados para liberarse del pecado. En su esencia, Clopispus combina enseñanzas del cristianismo con profundas raíces indígenas. Lejos de ser una reliquia del pasado, esta religión sigue viva hoy en día, particularmente en la Indian Shaker Church de los Estados Unidos, donde el espíritu de sus fundadores aún se manifiesta en cada cántico y temblor sagrado. En el otro extremo del continente, en las frondosas tierras del noreste americano, surgió a finales del siglo XVIII una revitalización espiritual entre los pueblos iroqueses, conocida como la religión de la Casa Grande, o Longhouse Religion. Esta tradición tuvo su origen en 1799 entre los Seneca, uno de los pueblos que componen la Gran Confederación Iroquesa. Fue una respuesta al desgaste cultural que trajo consigo la colonización europea, una forma de recuperar la esencia espiritual ancestral sin rechazar por completo los elementos del cristianismo. La doctrina también se conoce como Baiwio, que en su lengua significa la buena palabra. Bajo esta creencia, los antiguos valores iroqueses se funden con enseñanzas cristianas, formando un camino propio, profundamente enraizado en el corazón y la cosmovisión de su gente. Hasta el día de hoy, esta religión continúa practicándose, uniendo generaciones bajo el mismo techo espiritual, la Casa Grande. Al sur, en las tierras del antiguo Anáhuac, resurge desde hace décadas un movimiento que también busca reconectar con las raíces indígenas, el Mexiqueoutal. Esta palabra náhuatl, que significa mexicanidad, es mucho más que una afirmación cultural. Es una forma de vida que rescata las tradiciones espirituales, filosóficas y ceremoniales del México antiguo, en particular de la civilización mexica o azteca. Aunque el movimiento comenzó a tomar forma en los años 50, impulsado por intelectuales y pensadores de la Ciudad de México, fue en décadas recientes que cobró fuerza, extendiéndose no solo dentro del país, sino también entre los mexicanos residentes en Estados Unidos. El Mexiqueoutal renació de la mano de figuras como Antonio Velasco Piña, fundador del grupo Nueva Mexicanidad, y Rodolfo Nieva López, quien, junto con Francisco Jiménez Sánchez, posteriormente una figura clave como guía espiritual,
consolidaron el movimiento confederado restaurador de la cultura del Anáhuac. Ellos no solo rescataron símbolos y prácticas prehispánicas, sino que les dieron un nuevo sentido contemporáneo. Tlacaeley, el gran consejero mexica del pasado, fue adoptado como figura guía e inspiración del movimiento. En 1970 se fundó Caltonal, la llamada Casa del Sol, considerada como una iglesia del Mexiqueoutal. Desde entonces, la espiritualidad mexica ha florecido en comunidades organizadas en calpuchis, grupos comunitarios que funcionan como núcleos de formación y práctica ceremonial. Estos grupos han echado raíces tanto en zonas urbanas de México como entre comunidades chicanas en Estados Unidos, donde el Mexiqueoutal se entrelaza con el orgullo identitario y el nacionalismo cultural. Este resurgir espiritual no es un simple retorno al pasado, sino una reconfiguración viva de la memoria, una forma de decir, aquí seguimos, y seguimos creyendo. En 2007, el gobierno mexicano otorgó reconocimiento oficial a la Iglesia Mexicana Nativa de Sánchez, una confederación de calpuchis que representa el corazón espiritual de esta tradición contemporánea. En el corazón de las tradiciones espirituales indígenas de América del Norte, existe una religión profundamente conectada con la tierra, el espíritu y la planta sagrada del peyote. Conocida también como el culto al peyote o el sendero del Icuri, esta religión tiene sus raíces en el uso ceremonial del cactus Lopopora williamsii, mejor conocido como peyote, una planta pequeña que crece discretamente en los desiertos del sur de Estados Unidos y el norte de México, pero que ha sido venerada como un puente hacia lo divino. Durante siglos, tribus como los Carrizo, Ipan, Mescalearo, Tancahuá, Caarancagua y Caddo han utilizado el peyote no como una droga, sino como una medicina sagrada y una guía espiritual. En México, pueblos como los huicholes, Huixarica, los tepehuanes y los coras también han mantenido vivas estas prácticas, tejiendo con ellas una cosmovisión profundamente mística en la que los sueños, las visiones y el canto se entrelazan en rituales nocturnos que pueden durar hasta el amanecer. Este sendero ceremonial se organizó formalmente en lo que hoy se conoce como la Iglesia Nativa Americana, Native American Church, una religión que combina enseñanzas tradicionales indígenas con ciertos elementos del cristianismo, dando forma a una espiritualidad única y viva. En el centro de su práctica está el peyote, consumido sacramentalmente para sanar, meditar, orar y conectar con lo divino. Es, sin duda, una de las religiones indígenas más extensas del continente. Y mientras el culto al peyote florecía entre el sur y el centro del continente, en el noroeste americano, una figura carismática llamada Smouhala daba origen a otra corriente espiritual, la religión Basat. Smouhala fue un profeta Wanapam que vivió entre 1815 y 1895. Fue conocido por proclamar que las visiones que lo guiaban le llegaban a través de sueños. Decía haber viajado al mundo de los espíritus y haber sido instruido por ellos para traer un mensaje sagrado a su pueblo. El nombre Baasat o Baasaní se puede traducir como danza o adoración, y no es casual. En esta religión, la música, el ritmo de los tambores y el movimiento del cuerpo son formas esenciales de honrar a lo divino. Las ceremonias incluyen bailes sagrados celebrados cada séptimo día, acompañados por 7 tamboreros, un festín de salmón, y el uso ritual de plumas de cisne y de águila. Todo esto se convierte en una forma viva de recuperar el modo de vida ancestral, previo a la influencia europea. Smouhala, cuyo nombre completo era Smouhala Yuyunipitana, el que grita a las montañas, creía que los indígenas debían rechazar la forma de vida impuesta por los colonizadores y, en su lugar, abrazar nuevamente el camino de sus ancestros. Él, junto a otros profetas como Cotiacán de la nación Yacaama y Omli de los Wala Wala, extendió este mensaje por toda la región del río Columbia. Sus enseñanzas decían que si los indígenas danzaban, adoraban a los espíritus y vivían en armonía con la tierra, los tiempos antiguos regresarían, la naturaleza se restauraría, y los blancos desaparecerían. La religión Baasat no solo ofrecía consuelo espiritual, sino también resistencia cultural. Era una forma de decir no a la colonización, no a la imposición de valores ajenos, no al intento de borrar la identidad indígena. Las autoridades estadounidenses veían esta fe con preocupación, pues representaba un obstáculo a su proyecto de civilización. Mientras ellos trataban de imponer su visión del mundo, los pueblos indígenas, a través de religiones como Baasat, reafirmaban con fuerza,
nosotros ya teníamos un modo de vida completo, y no aspiramos a ser otra cosa más que lo que somos, indígenas. Curiosamente, elementos del culto Baasat, sus danzas, sus visiones proféticas, su resistencia cultural, influyeron posteriormente en los movimientos religiosos conocidos como los bailes del fantasma. Estas danzas, cargadas de simbolismo y de esperanza, se convirtieron en una poderosa herramienta espiritual entre las tribus de las grandes llanuras. La danza del sol es mucho más que un ritual, es una de las ceremonias más sagradas y poderosas entre muchos pueblos nativos de las grandes llanuras de América del Norte. A pesar de que cada tribu que la practica tiene sus propias versiones, protocolos y formas de llevarla a cabo, todas ellas comparten un mismo espíritu profundo de comunión con lo divino, de resistencia y de renovación espiritual. En algunos pueblos, esta danza se celebra de manera íntima, alejada de la mirada pública. Es una ceremonia que se protege, que se honra en privado, guardando el respeto que merece. Hay ciertos elementos que se repiten con asombrosa coherencia a lo largo de las generaciones y las regiones, cantos antiguos que atraviesan los siglos, el sonido persistente y envolvente de los tambores, el uso del tubo sagrado para invocar la presencia de los espíritus, y actos de sacrificio o penitencia que reflejan una entrega absoluta a la fe. En algunas variantes más intensas, los danzantes incluso perforan su piel como una ofrenda, una forma de oración viviente. En Canadá, esta ceremonia toma distintos nombres según el grupo que la practique. Para los habitantes de los llanos, es conocida como el baile de la sed. Entre los Saulteaux, que son los Ojibwe de las llanuras, se le llama el baile de la lluvia, y entre los Blackfoot, compuestos por los Siksika, Kainai y Piikani, se conoce como el baile de la medicina, una expresión que refleja el profundo carácter sanador y transformador de este rito. También es una ceremonia mantenida viva por los pueblos Dakota y Nakouda del Canadá occidental. Pero estas danzas y ceremonias no están desconectadas del mundo ni de la historia. Profetas y líderes espirituales han guiado a sus pueblos no solo en la fe, sino también en momentos de gran agitación y esperanza. Figuras como Popé, que encabezó la revuelta del pueblo en 1675, o Cuautlatas, que inspiró a los tepehuanes a rebelarse contra los españoles en 1616, dejaron una huella indeleble en la memoria indígena. Uno de estos líderes, Tezcatlipoca, también conocido como el profeta Siouni, fue especialmente influyente en los inicios del siglo XIX. En 1805, en lo que hoy es Indiana, tras una epidemia de viruela que dejó dolor y confusión, y en medio de una creciente presión de los colonizadores, lideró un renacer espiritual entre su gente. Inspirado por los mensajes de profetas anteriores como Nialin y Escatamec, predicó que se acercaba un cataclismo que borraría las ciudades de los blancos. Instó a su pueblo a rechazar las armas de fuego, el alcohol y todo lo que viniera del mundo blanco, y a volver a sus raíces, a su sabiduría, a su conexión sagrada con la tierra. Tezcatlipoca no estaba solo. Su hermano, el carismático y valiente Tecamseh, encabezó la resistencia armada mientras él alimentaba la llama del espíritu. Juntos formaron un frente que no solo buscaba recuperar la soberanía sobre sus territorios, sino también reavivar el alma colectiva de sus pueblos. En medio del conflicto, del exilio y de la imposición cultural, estas ceremonias como la danza del sol, y las voces de sus profetas, han seguido latiendo con fuerza. Siguen hoy, igual que ayer, siendo una forma de decir, estamos aquí, aún soñamos, aún danzamos, aún somos. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.